y por eso nos reunimos, nos reagrupamos los familiares que somos afectados directamente en contra de la represa Statkraft. Somos un grupo de apoyo, el cual funcionamos desde que se quiso instalar la central hidroeléctrica en el espacio de Ñan Quintuante, desde ese año que nos reagrupamos. Exigimos el retiro de la empresa estatal noruega Statkraft del territorio mapuche y que se deponga sus dos proyectos hidroeléctricos, Central Hidroeléctrica Los Lagos y Central Hidroeléctrica Osorno, emplazados todos en nuestro río Pulmeiquén. Statkraft pretende instalar la central hidroeléctrica Los Lagos directamente sobre nuestro Altuve, cementerio, el cual es de datación prehispánica. Para ejecutarlo, la empresa pretende extraer y saquear nuestro patrimonio arqueológico de la ribera del río Pulmeiquén. Esto atenta contra nuestro Taín, Cuifi, Asmoñén y Campiltún, lo cual las comunidades no lo permitirán. Denunciamos el actuar hipócrita de los noruegos, quienes se muestran como sustentables y respetuosos ante las comunidades, pero en realidad ocultan información de los hallazgos arqueológicos, persiguen a nuestras autoridades ancestrales y reprime a nuestras comunidades mapuche huilliches. En el contexto de resguardar los espacios sagrados, el día 30 de junio de 2019, los LOF en Resistencia de Pulmeiquén ingresan de manera pacífica al Fundo Carimayín para asegurarse de proteger el patrimonio de nuestra nación mapuche. Ante esto, la estatal noruega Statkraft solicita el desalojo de nuestros hermanos, lo cual fue rechazado por el Juzgado de Garantía de Río Bueno. Sin embargo, Fuerzas Especiales de Carabineros lleva a cabo un desproporcionado y brutal operativo en contra de nuestra gente, el cual fue de manera ilegal. Nuestros Pupeñi y Capulamién no pudieron ser expulsados y pese a permanecer sitiados, hombres, mujeres, ancianos y niños resisten valientemente al interior del fundo. Esta lucha es por la defensa del río Pulmeiquén, por preservar y mantener el cauce natural para las futuras generaciones mapuches y no mapuches. Nuestros Pupeñi y Capulamién no pudieron ser expulsados y pese a permanecer sitiados, hombres, mujeres, ancianos y niños resisten valientemente en el interior del fundo. Esta lucha